días a todos y todas las presentes. Es para el programa de Magíster en Educación de la Universidad del Biobío un tremendo orgullo tener una estudiante como Rosita Navalón, quien realiza su tesis de magíster sobre una problemática tan atingente al ámbito escolar y que además nos ofrece la posibilidad de contar con esta videoconferencia tan relevante. Para comenzar este evento, denominado Ansiedad ante los exámenes, evaluación, tratamiento y algunas recomendaciones, saludamos con especial atención a las autoridades del Colegio Concepción que nos acompañan hoy. En primer lugar, a la rectora del Colegio de Concepción, Chillán, señora Paulina González Muñoz, y al director de la Corporación de Colegios Concepción Ñuble, señor Jorge Campos Parra. Del mismo modo, brindamos un cordial saludo a la doctora Maritza Palma Luengo, directora del programa de Magíster de la Universidad del Biobío, quien abrirá la jornada con unas breves palabras. Doctora Palma, la escuchamos. Muchísimas gracias, Nelly. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un agrado estar acá. Muchísimas gracias por esta invitación a este webinar, que creo que es un tema muy relevante, así como necesario, especialmente en el actual contexto en el que nos encontramos. Principalmente como directora del programa de Magíster en Educación de la Universidad del Biobío, me siento muy complacida en participar de estas actividades que nos acercan al quehacer o a las problemáticas del aula, especialmente del Colegio Concepción, donde también han participado muchísimos profesores de diferentes especialidades. Me refiero también a todos los niveles, tanto de la educación básica como de la enseñanza media, y quienes han trabajado en diferentes líneas investigativas en nuestro programa. Esto se refiere a la formación docente y saberes pedagógicos y también a las problemáticas educativas contemporáneas, especialmente desarrolladas en el área socioemocional, ya que contamos con equipos consolidados relacionados a diferentes proyectos de este ámbito, como GIDECAP, el Grupo de Investigación de Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje, y sus respectivos investigadores en estas temáticas. En este sentido, envío mis agradecimientos a todos los profesores del Colegio Concepción, quienes han sido parte de este proceso formativo, y dejo cordialmente invitados a todos los que quisieran sumarse a estos nuevos escenarios de posgrado. Agradeciendo nuevamente el espacio para compartir con ustedes, me despido deseándoles una excelente jornada. Muchísimas gracias y gracias a Rosita, que también ella ha sido parte de nuestro programa, es parte de nuestro programa, y bueno, muchísimos otros más que nosotros contamos con una larga data, por lo tanto han participado muchísimos estudiantes o profesores como estudiantes en nuestro programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, directora. Y para continuar esta ceremonia o esta videoconferencia, tendremos el mensaje de Rosita Navalón, quien quiere también agradecer y presentar a su invitado internacional. Muchas gracias, profesora, por la oportunidad, por también el apoyo que ha entregado en todo lo que ha significado esta producción de tesis enfocada a este problema que es tan importante en nuestro país, como es la comprensión lectora y la ansiedad como una de las causas que podría estar incidiendo en su disminución. Agradecer también a la profesora Maritza, al colegio, nuestra rectora señora Paulina, y a los profesores que están presentes. El profesor Luis Valero Aguayo es doctor en psicología y profesor titular de la Universidad de Málaga, España. Entre sus principales logros está haber introducido junto con otros autores la psicoterapia analítica funcional, o FAP, en España, habiendo publicado 100 artículos científicos, de los cuales 7 son del año en curso. Durante su trayectoria, el doctor Valero ha sido vicedecano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, director del Servicio de Atención Psicológica también de dicha universidad, director participante del Departamento de Psicología y director del Máster de Psicología Clínica. Ha participado y participa en un gran número de proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas de ámbito regional, nacional y europeo.
Entre sus méritos está también la creación de un instrumento de evaluación de ansiedad ante los exámenes, motivo por el cual hemos convocado y aquí le tenemos. Sobre ello debemos valorar la generosidad no solo que tuvo al autorizarme a utilizar este cuestionario, sino también la disposición de estar compartiendo su conocimiento hoy con todos nosotros. Para mí es un gran honor y estoy tremendamente agradecida de la generosidad con la que ha compartido sus saberes. Es un gusto contar con usted, profesor, doctor Valero, le escuchamos. Bueno, pues yo ante todo quería dar las gracias tanto a Rosita como a Nelly, son las que contactaron conmigo para ofrecer esta conferencia o mi aportación que pueda dar, y agradecer también al Colegio Concepción la formación que está dando y bueno, apoyar que este tipo de actividades se puedan hacer. No hay mal que por bien no venga, y lo del COVID al final nos ha traído que realmente Internet y la posibilidad de hacer congresos online, hacer docencia online, etcétera, pues al final ha venido bien y realmente ha permitido hacer todo este tipo de contactos internacionales. Yo estoy haciendo ahora más intervenciones y más congresos y másteres y así específicos en muchos países iberoamericanos que nunca. Entonces, bueno, pues agradezco la oportunidad de poder aportar lo que pueda, mi granito de arena en lo que yo sé del tema. La cuestión es que realmente el tema de ansiedad por los exámenes pues fue hace algún tiempo, cuando yo era director del Servicio de Atención Psicológica, había muchos problemas con los alumnos de la universidad, como sigue habiéndolo, que se ponen muy nerviosos a la hora de hacer los exámenes, sobre todo aquí al hacer los exámenes orales de los TFG y los TFM, que supongo que quizá haya un equivalente, o también, por ejemplo, cuando tienen que entrar en los primeros exámenes grandes para entrar a la universidad. Entonces, era un problema muy acuciante, muy habitual en todos los estudiantes, con lo cual, pues eso, estuvimos interviniendo ahí, fue de donde salió ese instrumento que realmente ha tenido también mucha repercusión, o sea que en muchos otros sitios, muchos países se ha adaptado, se ha aplicado, etcétera, y no tengo ningún problema en quien quiera utilizar el instrumento. Yo estoy por el conocimiento libre y que la ciencia es libre y que se divulgue y se utilice todo aquel que quiera utilizarlo. En este sentido, lo digo porque ahora estoy más en temas de psicoterapia con adultos, las llamadas terapias contextuales que surgieron nuevas en los últimos años, y entonces con eso es un poco el tema que tengo más reciente. Pero de todas maneras, pues bueno, como surgió esta posibilidad, pues he preparado también esta conferencia. Espero que dé alguna información útil. Algunas cosas seguro que las sabéis ya de sobra, pero bueno, sí, lo que pueda aportar en mi caso. Como he dicho antes, también no hay ningún problema. Si alguien quiere interrumpir o preguntar algo en concreto o alguna información, o si no, por el chat, que lo tengo aquí en un lado y lo voy viendo también, ¿vale? Entonces, que no tengáis ninguna preocupación en interrumpir lo que haga falta en un momento dado, ¿vale? Bueno, pues voy a compartir entonces la pantalla. Bueno, como decía entonces, he titulado medio conferencia sobre ansiedad ante los exámenes, evaluación, tratamiento y algunas recomendaciones finales. Es decir, voy a intentar hacer pues una panorámica general de qué es eso de la ansiedad ante los exámenes, poner un poco los conceptos fundamentales de qué se trata ese tipo de problemática, intentar definirlo lo más objetivo y lo más operacionalmente posible, porque hay mucho mito, mucha teoría alrededor de todo el problema de ansiedad en psicología, y ver un poco, así como digo, abuela pluma, pues cuáles son los métodos de evaluación, los tratamientos más habituales psicológicos que se suelen poner, y sobre todo, dado que, también es lo que me dijeron que podíais estar interesados, pues en algunas recomendaciones para que ya os sirvan a los alumnos que pronto se van a presentar a los exámenes, o algunos incluso de los que puedan estar haciendo máster, que tengan que presentar un TFM, etcétera. Entonces, dar algunas recomendaciones que siempre damos a los alumnos, que si las conocen, pues le pueden venir bien para que esa ansiedad ante los exámenes sea la mínima posible. Como decía, en cuanto a conceptos, hay bastante mezcla en realmente qué se está manejando cuando hablamos de ansiedad, y se tiende o se suele entender de una manera muy, muy diferente.
objetivamente están ahí puestas un poco más las definiciones. Y cuando estamos hablando de ansiedad, generalmente estamos hablando de una respuesta subjetiva de defensa ante una estimulación aversiva. En principio hay que considerar un mito muy extendido, y es que todo el mundo no le gusta la ansiedad, no quiere sentir ansiedad, quiere quitarse de encima la ansiedad, y eso no es adecuado. Al contrario, es decir, en principio la ansiedad es buena, y eso es algo que hay que transmitirle ya directamente a los alumnos o a cualquiera. La ansiedad es un mecanismo de defensa que necesitamos para situaciones peligrosas o aversivas que podamos tener en nuestra vida. Es un mecanismo evolutivo que nos viene ya dado por unos 200.000 años. Es decir, si no tuviéramos ansiedad, no tuviéramos esa respuesta de defensa evolutiva, no habríamos sobrevivido como especie. Con lo cual hay que considerar que la ansiedad es buena, es adecuada, ¿eh? El problema que surge con la civilización, es decir, en estos últimos ya, digamos, 200 años, es que en vez de ahora tener ansiedad ante un león que nos puede comer, ¿no? o un tigre que nos puede comer, o un elefante que nos puede pisotear, o una planta venenosa que nos puede envenenar y matar, que es por lo que tenemos esas respuestas de ansiedad y reaccionamos frente a un peligro, ahora pues reaccionamos frente, pues simplemente pues montarnos en un avión o montarnos en un ascensor, o en este caso, que es el tema, el que nos examinen por escrito o nos examinen oralmente ante un tribunal, etcétera. Es decir, algo que en principio objetivamente no tiene por qué tener ningún peligro, pero el entorno ya en que estamos y hemos desarrollado, pues esas mismas respuestas de ansiedad se dan ante estímulos que ya no tienen tanto peligro, pero que realmente se consideran como aversivas o negativas, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de ansiedad es el término genérico para hablar de esa sensación subjetiva que tenemos de un peligro, algo tenemos delante del que tenemos que defendernos, ¿eh? Pero como decía desde el principio, hay que considerar el concepto de que ansiedad es positiva, es buena, ¿eh? Si no la tuviéramos no podríamos seguir adelante y defendernos de bastantes situaciones, ¿eh? Entonces, eso es un primer concepto que ya hay que transmitir a los alumnos del principio, y entonces es normal que cuando vas al examen puedas sudarte las manos, o puedas tener algo de temblor, o puedas tener esa ansiedad, ese miedo de que algo o qué va a pasar, qué nota voy a tener, etcétera. O sea, que eso es normal. En el momento en que lo normalizamos y que eso todo el mundo lo tiene y que no te lo va a poder quitar, que es así, es un mecanismo de defensa y es bueno, ya le estamos quitando gran parte de la psicopatología o de la problemática que puedan tener todos estos problemas de ansiedad, ¿eh? Es decir, que cuando yo muchas veces en los seminarios con los alumnos ya les explicaba al principio, ¿qué os creéis? Que los grandes conferenciantes o los grandes actores cuando van al teatro no tienen nada más salir ansiedad, tienen hasta arriba y están nerviosos perdidos, pero comienzan a hacer su actuación y a los minutos ha desaparecido. Y esa es una respuesta a su vez de adaptación que ocurre típicamente en la respuesta de ansiedad. Entonces, todo el mundo la tiene, hasta los más famosos. Entonces, si tú lo tienes ante un examen, no te preocupes, que es lo más normal del mundo, ¿eh? Nada más que con ese principio comenzamos a quitarle bastante hierro al asunto y es muy beneficioso cómo se enfoca ya la ansiedad, ¿eh? Cuando estamos hablando, por ejemplo, ya de estrés, hay una ligera diferencia, porque aquí nos estamos refiriendo casi siempre a los cambios fisiológicos, ¿eh? Es decir, cambios sobre todo muchas veces hormonales, tiroideos, estomacales, pulmonares, etcétera, sí, cambios fisiológicos que ocurren ante una estimulación aversiva. La diferencia además es que es una estimulación aversiva pero sostenida en el tiempo. Es decir, que cuando hablamos del estrés no es porque es ansiedad ante el examen que tengo ahora en junio, sino porque tengo una situación sostenida de ansiedad durante todo el curso, de más continuo. Y entonces más que ansiedad tendría estrés, que es más grave, porque aparecen muchísimas más respuestas ya de tipo fisiológica. Cuando hablamos ya de miedos, que ya entraría un poco en la categoría casi de psicopatología o de trastorno, es porque estamos hablando de esa respuesta de defensa de la ansiedad, pero ante una estimulación aversiva o peligrosa de la que escapamos o evitamos. Es decir, que cuando decimos que tenemos miedo al ascensor, es que no nos montamos siquiera en el ascensor, ¿eh? Es decir,
la mayoría de los alumnos pueden tener ansiedad ante el examen, pero hace el examen con más o menos dificultad, aprueba, suspende, pero no tienen miedo al examen. Es un poco más difícil, ¿no? Ahora, sí hay muchas personas que le tienen miedo al avión, miedo a un ascensor o miedo a meterse en algún sitio cerrado o estar en un sitio con muchísima gente o lo que sea. Es decir, que ahí sí ya se desarrollan respuestas más fuertes, y cuando ese tipo de respuestas en conjunto se dan específicamente ante una estimulación y solo ante una, es cuando hablamos de fobia, que ya es un término más psiquiátrico, más psicopatológico, que en este caso es cuando hay siempre un estímulo muy concreto, ¿eh? De manera que pues ya hablamos a fobia a las cucarachas, o fobia al ascensor, ¿eh? O fobia a las alturas, etcétera, ¿eh? Y cuando ya hablamos con pánico, estamos hablando todavía de mayor gravedad, como respuesta fisiológica ya de gran intensidad, donde se produce también una respuesta de escape y el individuo casi literalmente sale corriendo, ¿eh? Es decir, es una situación ya más peligrosa, que el individuo considera que casi su vida está en peligro, ¿eh? Y entonces se dan respuestas muy intensas. A veces la gente cree un infarto porque realmente se parece ya mucho, llega a ser tan intenso, tan fuerte, que la persona cree que realmente, bueno, se va a morir, le falta el aire, no puede más, ¿eh? Y el corazón lo tiene a 120 pulsaciones. Y entonces en ese caso la persona sale corriendo, llama a la ambulancia, lo que sea. Y entonces a ese episodio ya le llamamos respuesta de pánico, ¿eh? Si veis, no es todo lo mismo, aunque muchas veces a la hora de hablar se esté utilizando términos bastante similares. Las características que tendríamos con una respuesta de ansiedad, sea cualquiera los tipos de respuesta de ansiedad ante los exámenes, ante la prueba o ante las palomas o ante las cucarachas, etcétera, suele haber, y hablamos siempre de 3 tipos de características o 3 tipos de respuestas concretas. Es decir, hablaríamos de respuestas fisiológicas de ansiedad, respuestas motoras o de escape o evitación, y respuestas subjetivas, es decir, respuestas cognitivas o emocionales. Es decir, en el primer caso, estos son algunos ejemplos, ¿eh? Lo que podríamos ver en los alumnos, no todo el mundo desarrolla todas las mismas respuestas, sino que en el caso concreto que estemos analizando, que estemos intentando ponerle tratamiento, tenemos que ver cuáles son las específicas que suelen ocurrir, ¿eh? Lo más habitual, por ejemplo, es que aumente la tasa cardíaca, ¿eh? La tasa cardíaca solemos tenerla pues en situación, digamos, de estar sobre el sofá viendo la tele, pues a lo mejor son 70, 60 pulsaciones. Con que nos movamos un poco ya tenemos 80, 90 pulsaciones. Ahora, hablamos ya de un problema de ansiedad cuando de repente se te pone a 100, 120 pulsaciones por minuto, e incluso puede llegar a ser más alto, ¿eh? Entonces, si le medimos a la persona el pulso, a lo mejor en la mano, le ponemos un aparato, veremos que las pulsaciones se elevan muchísimo, ¿eh? Otra muy característica es la respuesta electrodermal, así más conocida, la sudoración. Es decir, en el momento que hay una respuesta de ansiedad, aumenta la conductancia eléctrica de la piel y se puede medir, ¿eh? Es lo que muchas veces ya más externamente consideramos o vemos que la persona empieza a sudar, que hace sobre todo cuando es verano y hace mucho calor, pero además las manos, está en el examen y las manos ya comienza a sudar y tiene que estar limpiándose, etcétera, porque aumenta, digamos, la conductancia de la piel. Otra también característica sería la tasa respiratoria, ¿eh? Y la persona entonces respira muy rápido. También aumenta las respiraciones, que a lo mejor son aproximadamente 10, 15 por minuto, ¿eh? Y prácticamente se elevan a 30 por minuto. Es decir, hay una hiperrespiración, llega poco oxígeno y en los casos ya muy extremos incluso puede dar desmayo, por la alta tensión a la hora de respirar. Ya en menor grado nos encontraremos también algunos alumnos donde se alteran las respuestas gastrointestinales. Es decir, son los típicos en que aparecen dolores gastrointestinales, se les mueve todas las tripas por dentro, a veces con diarrea, con estreñimiento, con ganas de orinar. Entonces, ya se da menos frecuentemente, pero hay que ver si esas son las que ocurren también para intentar mejorarlas. Tendríamos otra característica fisiológica, son las respuestas de tensión muscular, es decir, tensamos los músculos en sí, muchas veces de todo el cuerpo, pero generalmente más específico de cabeza. Es decir, cuando la persona estamos ante un examen o se ha dedicado bastante horas a estar estudiando o delante de la pantalla del ordenador, generalmente lo que estamos es frunciendo y estamos tensando todos los músculos de la frente y los laterales,
de los ojos. Entonces, los ojos no duelen, y ni la cabeza por dentro tampoco duele. Lo que nos duelen son todos los músculos alrededor. Y eso proviene de que, sin darnos cuenta, a la hora de estar leyendo el examen o estar mirando mucho tiempo la pantalla, estamos forzando todos los músculos, y luego después de estar 2 horas seguidas haciendo un examen, pues nos duele la cabeza, que es el efecto posterior. Entonces, en algunos casos de ansiedad también aparecen estos. Puede haber también, como otra respuesta fisiológica, dificultades del sueño, muchas veces bien porque el sueño se hace más corto, es decir, porque realmente se duerme solamente a trozos y se despierta la persona 3 o 4 veces de noche, no puede tener un sueño continuo, o bien porque hay insomnio y prácticamente es que realmente tarda muchísimo y no llega a dormir lo suficiente. Esto sobre todo cuando se dan la época de los estudiantes con los exámenes y se dan un examen detrás de otro, llega junio, por lo menos aquí junio y julio un poco, y hay un examen, a la semana siguiente otro, a la semana siguiente otro, pues realmente los problemas de sueño todavía hacen más fuerte este tipo de problemáticas de ansiedad ante los exámenes. Y por último, ya son más escasos, pero también puede haber problemas en la alimentación. O bien unos por exceso, y es decir, y se dedican además que a comer, y a comer mucho, sobre todo cosas bastante grasas y bastante dulces, porque inmediatamente son tipos de respuestas que disminuyen precisamente la respuesta de ansiedad, son contrarias. Con lo cual mucha gente a través de la alimentación, mientras está estudiando y tiene un periodo continuo de exámenes, pues realmente se satisface a través de la comida, aunque hay algunos casos que puede ser justo lo contrario, es decir, por defecto, se les quita el apetito, no quieren comer nada, sobre todo están alimentados nada más que a base de café, que activa muchísimo más y también va a quitar las ganas de comer, o aquellos otros que fuman y fuman muchísimo. La nicotina es muy activante, la nicotina, digamos, tiene un efecto realmente ansiógeno, igual que el café, con lo cual entonces lo que hacen es dejar de comer y entonces se agrava aún más toda esta problemática. Como vemos, hay toda una variedad de respuestas fisiológicas, no se dan todas al tiempo ni todas en la misma persona, sino que habrá, según las características, la mayoría de las veces, digamos, biológicas que la persona ya lleva o la historia que tenga de cómo ha aparecido en los exámenes. Entonces, en muchas ocasiones los exámenes son en verano, con lo cual la sudoración es lo más frecuente que ocurra, ¿no? Entonces, depende un poco de cuándo haya ocurrido, o sea, la persona ha tenido a lo mejor un condicionamiento y precisamente ha comido algo en malas condiciones o lo que sea, un día del examen, y a partir de ahí ya cada vez que tiene un examen le duele la barriga, o tiene movimientos intestinales raros. Entonces, depende mucho de la historia que aparezcan un tipo de respuestas u otras. Esas serían por un lado. Tendríamos por otro lado las respuestas motoras, respuestas de movimiento. En este caso, 2 características serían la respuesta de escape, que se define precisamente como escapar, la palabra lo dice, salir de la situación, salir corriendo. En el caso de los exámenes, mucha gente que no contesta las preguntas, es decir, o llega al examen y no, estoy muy nervioso, no me lo sé, y sale corriendo del examen. Sería la respuesta de escape. Mientras que la respuesta de evitación es no llegar siquiera a presentarse al examen. Es decir, el alumno da excusa, pues que no me lo sé, no, que me voy a poner muy nervioso, no, que van a pensar todos de mí, no, que todos lo van a hacer muy bien, pero el examen va a ser dificilísimo, yo no puedo, y no se presenta siquiera. Es decir, es una respuesta de evitación. Da todo tipo de excusas, todo tipo de justificaciones, con tal de eliminar o evitar esa situación ansiógena, y no se quiere enfrentar siquiera a ella. Eso hay que también avisar, es importante como profesores le aviséis a los alumnos, porque muchas veces una tendencia es, bueno, no me presento y ya lo haré mejor la próxima vez, pero si hay un problema de ansiedad, esto lo agrava todavía más. Cuanto más se evite o se escape de una situación ansiógena, de una situación de examen, mayor ansiedad va a tener el próximo examen. Y si lo dejas, mayor todavía va a tener al siguiente. Si no hay otra forma, como veremos ahora en el tratamiento, que enfrentarse a la ansiedad. No hay otra forma de resolverlo, hay que enfrentarse al problema. Y otra de esas respuestas motoras sería que otras respuestas motoras que estén en marcha se entorpecen. Es decir, son las típicas, bueno, que el individuo empieza de torpe, movimiento incontrolado, se le cae el bolígrafo, se le caen las cosas, no sabe dónde está la hoja, no sabe dónde está el carnet de identidad, es decir, torpeza. Y si por ejemplo es verbal,
si es un examen ante un tribunal y tiene oral, pues entonces típicamente el tartamudeo, el repetir las palabras, las muletillas que se repiten mucho, el vale, o vale, pues esto, pues sí, vale, y entonces se nota mucho esas respuestas de ansiedad que son respuestas características a la hora de ir a hacerlo. O por ejemplo también en los exámenes escritos la mala escritura, es decir, normalmente si estás tranquilo escribes con una letra adecuada, pero en el momento en que aparece la ansiedad la letra comienza a desfigurarse, no se señalan las vocales, no se terminan las palabras, se dejan sin terminar, con lo cual luego el examen todavía tiene peor nota porque el profesor cuando lo lee pues no hay forma de entenderlo. Con lo cual hay que considerar si este tipo de respuestas se dan en el alumno, porque si se da alguna de ellas son las que hay que precisamente intentar tratar. Y el tercer tipo tendríamos todas las respuestas subjetivas, cognitivas o emocionales de ansiedad. Sobre todo son aquellas como expresar temor o miedo subjetivo, es decir, no es que le temo, es que me voy a poner ansioso. Tiene también ya no solo como tal temor, sino como pensamientos o verbalizaciones de ansiedad. Generalmente pueden ser anticipatorios o durante el examen. Anticipatorios muchas veces son también pensamientos negativos e incluso catastrofistas, que son más graves, en el sentido de no voy a poder hacerlo, no me lo he preparado bien, me voy a poner muy nervioso, y todo eso el día anterior, ¿no? O media hora antes del examen. Pero también pueden darse durante el examen, ¿no? Qué difícil esto es imposible, esta no me la sé, esta tampoco, Y entonces si se mezclan todo este tipo de verbalizaciones negativas durante el examen, todavía entorpecen más y aumentan más la ansiedad. Eso también es una recomendación que hay que darle también al alumno, es decir, cuanto más te fijes en tus propias respuestas de ansiedad, en que te estás poniendo nervioso, más lo va a aumentar. Es decir, no se puede controlar esa ansiedad intentando quitarla, intentando fijarse en ella. Entonces es importante que si se tiene ese tipo de pensamientos anticipatorios también, igual que las respuestas fisiológicas, no empiece uno a darse cuenta de que está sudando o de que está teniendo un pensamiento negativo continuo de no voy a poder, no, esto me supera, estoy fatal, etc. Cuanto más se lo repita, peor va a ser y va a aumentar muchísimo más. Como decíamos, lo mismo, muchos pensamientos negativos autoaplicados, de autoejecución, autoestima, ya no es solo sobre el examen, sino sobre uno mismo. O sea, yo soy un inútil, no valgo para nada, soy un cero a la izquierda, es decir, y ya no solo se aplican pensamientos a la prueba, al examen que se esté haciendo, sino a la propia persona. E incluso, como decíamos, dificultades de concentración del tiempo sobre la tarea, de manera que la persona comienza rápidamente a distraerse mirando hacia un lado, a otro, qué hace este compañero, qué hace el otro, uy, estos ya han terminado y yo todavía voy por la segunda pregunta, y entonces todavía aumentamos más con todo ese tipo de verbalizaciones. Y como decíamos, en cada caso más extremo también, respuestas emocionales, subjetivas, ya de impotencia, de bloqueo y realmente de casi a veces paralización, en algunos casos muy graves, en que la persona se queda bloqueada prácticamente durante el propio examen. Como vemos, son esos tres tipos de respuestas lo que define básicamente un problema de ansiedad. Y tenemos entonces, como decía, cuando estemos evaluando, estemos refiriendo a cualquier caso con ese tipo de problemáticas, ver exactamente cuál es, de todo ese repertorio, las que tiene esa persona, porque esas son las que vamos a tratar. No vamos a tratar la ansiedad como un concepto, sino respuestas concretas, fisiológicas, cognitivas o motoras. Y ahí es donde hay que fijarse. Porque ahí es lo que luego hay de dirigir entonces el tratamiento o la prevención, en este caso como profesores, hacia cuáles son las que observamos en nuestros alumnos e intentar darle soluciones hacia ellas. Bueno, otro apartado que decía sería pues ver un poco en general cómo se hace la evaluación de la ansiedad ante exámenes. La evaluación pues se suele hacer como cualquier problema clínico, es decir, desde la entrevista inicial, toda una serie de cuestionarios, tanto generales como específicos para eso. Se utilizan también autorregistros sobre la situación de estudio, situaciones de ansiedad, los registros fisiológicos de algunas de las respuestas que hemos dicho, y también los llamados registros observacionales, de registros directos o el BAT, que lo explicaré ahora después.
Como decíamos, en la entrevista fundamentalmente lo que le vamos a preguntar siempre son sobre sus características, la forma de estudiar que tiene, la situación que tiene, qué suele pensar antes, qué suele ocurrir en otros exámenes, cuál es su historia de exámenes hasta ese momento, etcétera. Es decir, le vamos a hacer la entrevista pues genérica para conocer sus problemas y su historia. Luego podríamos utilizar alguna serie de cuestionarios generales de ansiedad y estrés. Ahí tenéis algunos de ellos, son los más conocidos, el STAI de ansiedad y estado rasgo, o el estado rasgo para niños, que hay, o el inventario de situaciones y respuestas de ansiedad, o el propio de respuestas de ansiedad de Beck, o la escala Magallanes de Evans, que es de ansiedad y situaciones ansiógenas, de manera que cualquiera de ellos sirve para cualquier problema, no solo para ansiedad ante exámenes, sino para otro tipo de fobias o ansiedad en general, pues se podían utilizar. Digamos que ya tenemos una panorámica de cómo estaría el individuo respecto a esa situación general, porque hay personas que pueden tener y tenemos aquí puntuaciones elevadas de una ansiedad bastante general en su vida, porque tenga bastante más problemas. En cambio, en los cuestionarios específicos de ansiedad ante los exámenes, pues sea donde tengan las máximas puntuaciones. O a la inversa, aquí tenga bastantes puntuaciones y ante los exámenes no tenga la mínima ansiedad. Por eso es complementar ambos. Podríamos utilizar entonces alguna serie de cuestionarios específicos y aquí, pues claro, vamos a traer el mío, que habéis aplicado por ahí, han aplicado bastante gente, que está disponible e incluso si alguno de vosotros no lo tiene, pero lo quiere, hay un programita informático para Windows donde automáticamente en la pantalla te van apareciendo todos los ítems, lo vas rellenando, en 10 minutos está relleno y te da los resultados al final. Pues es un cuestionario que al final ha tenido bastante repercusión, se ha adaptado en muchos idiomas, muchos estudios, pero es uno de los tantos para hacerlo. Sobre todo este tipo de cuestionarios, como el CEAI también de la Universidad de Navarra o el ECAE de Furlan también, que es el último que yo he visto, publicado sobre esta temática, son importantes porque te sirven para evaluar al principio y al final. Es decir, que si queréis hacer en un momento dado un programa de grupo, un programa para bastantes alumnos, aplicando algún tratamiento contra la ansiedad, pues entonces aplicando estos cuestionarios antes de comenzar, después se hace el tratamiento y después se vuelve a evaluar con los mismos cuestionarios, son muy sensibles a los cambios. Es decir, que en el CAES, por poner un ejemplo, pueden aparecer, pues no sé, 140 puntos, alta ansiedad, y cuando se aplica en el POST, por lo mejor tienen más que 25. Con lo cual te indica el éxito del tratamiento que se ha tenido. Otro tipo de instrumentos que también se suele utilizar en estos casos son autorregistros. El autorregistro generalmente se suelen hacer en papel y lápiz, de este tipo, por ejemplo, que podemos hacer que la persona registre diariamente pues, en qué situación, cuál era la situación de examen, qué ha ocurrido y luego su grado de ansiedad en una escala Likert de 0 a 10 de cómo se ha sentido en esa situación. Y de esta manera el alumno puede hacer un registro y luego nos lo trae a la siguiente sesión sobre cómo se ha puesto más o menos nervioso en distintas situaciones, distintos momentos. Este mismo tipo de tarea de autorregistro se puede hacer también para las tareas de estudio y las técnicas de estudio, puesto que generalmente se suele complementar el atacar la ansiedad frente a, además, manejar y enseñar habilidades de estudio, que es lo que muchos alumnos carecen y realmente son dos cosas que hay que tratar al tiempo. Y también autorregistros similares cuando se les piden luego los ejercicios de respiración o relajación, que es uno de los tratamientos más habituales que veremos ahora después. Entonces, se le pide un autorregistro de este tipo donde ya se ponga cómo ha estado, qué ha hecho ejercicios, cuánto ha hecho y el grado de relajación que ha llegado a tener. Y de esta manera tenemos de todos los días el registro de qué es de los ejercicios y hasta qué punto ha llegado a controlar o no esos ejercicios de respiración y de relajación pues en su casa durante todos esos días de tratamiento. Tendríamos por otro lado, como hemos dicho, se van a dar respuestas fisiológicas, pues también, aunque son menos comunes, generalmente porque requieren instrumental, entonces cuando ya se hace algún estudio que puede ser para un TFM o una tesis o cosas similares, entonces ya sí se suelen emplear registros fisiológicos, pero en los casos clínicos normales y tal no tanto, sobre todo porque hace falta pues utilizar instrumentos.
En este caso, los más frecuentes son la respuesta electrodermal, es decir, que hay aparatos realmente ya muy asequibles en que se le ponen 2 electrodos en los dedos y nos está marcando el aparato el grado de relajación, en este caso el grado de sudoración o el grado de conductancia, técnicamente, que tiene la persona mientras está haciendo el examen o le estamos haciendo las preguntas o haciendo un examen simulado, etc. Igual que la tasa cardíaca, o el pulso, que lo podemos medir fácilmente, incluso con la mano, pero también, por ejemplo, os recomendaría, por si no lo habéis hecho o os interesa en algún momento, hay algunas apps de los móviles que son muy útiles, aunque no sean de tipo clínico, pero sí te dan una indicación. Os lo sugiero en lo que estáis ahí, y si no para este problema, para otro tipo de problema y saber cuándo estáis o no nerviosos, o si el alumno está más o menos nervioso, como todos llevamos el móvil en el bolsillo, pues es nada más que bajar una aplicación de este tipo de medición del pulso. La persona pone el móvil, a ver, tengo aquí yo uno, pone el móvil, el dedo, en la luz del móvil, bueno, llegáis a verlo, y entonces le mide la tasa cardíaca y dice, tiene 80 pulsaciones por minuto. Pues ya podemos ver y tener una medición bastante sencilla, de tipo diario, cuando queráis medir a vosotros mismos o a los alumnos que puedan estar más o menos nerviosos, a ver cómo está nervioso. Considerar que en muchas cosas la persona subjetivamente dice que está muy nervioso y luego cuando le pones la tasa cardíaca, pues resulta que prácticamente pues tiene 70, 80 pulsaciones. Y pues ¿dónde está el nerviosismo tanto? Lo que indica que entonces es más subjetivo, es más una cuestión más cognitiva, emocional, que no tan fisiológica. Por eso es importante medir las 3 respuestas, porque nos podemos encontrar casos en que haya un tipo de respuesta y no el otro. También se suelen medir con aparatos la tasa respiratoria, poniendo una banda alrededor del pecho, de manera que se registre en el aparato la tasa respiratoria conforme la persona respira, que va a ser muy útil sobre todo en tratamiento, porque le vamos a enseñar a respirar de una manera abdominal diferente, como veremos ahora, y entonces nos resulta muy útil para ver que la persona está siguiendo las instrucciones y está aprendiendo a respirar adecuadamente. E igual que la tensión muscular, aunque se mire con electrodos también en la piel, de manera que veamos hasta qué punto tensa o no, sobre todo si tenemos algún tipo de ansiedad ante los exámenes, donde esté al tiempo, como decíamos, dolor de cabeza o dolores musculares o cosas similares. Entonces, este tipo de instrumentos nos van a dar unas variables bastante más objetivas para su medición. Y por último, datos más directos, pues tendríamos la observación directa, es decir, durante el propio examen o bien en situaciones simuladas, que se supone que es un examen, aunque luego no cuente para nota, etcétera, pues entonces se miden las conductas concretas que tiene, las conductas a veces de cuántas veces coge el bolígrafo y lo vuelve a dejar, cuántas veces coge el borrador y borra o no deja de borrar, cuántas veces mira hacia un lado o deja de mirar, es decir, para ver el grado de atención o no sobre la tarea, la duración que tiene el examen entero, la duración que hecha en cada una de las preguntas, etcétera. De manera que por observación directa podemos tener un reflejo directo de la conducta que está teniendo lugar mientras el alumno se examina. Y por último también, como en otros problemas de ansiedad, lo que se llama un BAT, es decir, un Behavioral Avoidance Test. Es un test de evitación conductual. Básicamente lo que se trata es de poner al individuo los estímulos a los que teme y ver cuál es la reacción que tiene. Ver cuál es el grado de ansiedad y sobre todo lo que tarda en eliminar, en quitar de en medio esa estimulación. Muchas veces se hace con fotos, con vídeos y con situaciones reales. Es decir, por ejemplo, en un caso de, bueno, hemos tratado muchos casos de fobias, es decir, fobia a las arañas, por ejemplo, pues es poner fotos de la araña. Las personas que tienen realmente fobia a la araña ven una foto y ya la retiran rápido, o ven un vídeo todavía más grave y lo retiran, o le enseñamos una araña dentro de un botecito de plástico, de cristal, y le vemos la araña y se está moviendo y entonces es que ni se acerca. Entonces se miden las respuestas concretas que tiene de evitación ante los estímulos a los que teme. En este caso ya aprovecho para decir, como me he metido otra vez en el tema, a revisar otra vez para preparar la conferencia y demás, aprovecho ya aquí el intríngulis de los que estáis ahí, si a alguien le interesa o sigue con el tema que quiere validar un programa o la prueba del CAES, o aplicarlo con otra población, he elaborado un BAT precisamente con imágenes y vídeos de ansiedad ante los exámenes.
De manera que si alguien quiere, yo lo ofrezco ya como idea para alguna tesis o para alguna investigación final de máster. Es decir, porque el programa ya está hecho y sería cuestión de aplicar a los mismos alumnos varios tipos de cuestionarios y este BAT que va por ordenador. Entonces, aparece en el ordenador las imágenes y la persona lo va calificando. Y se registran además los milisegundos que tarda en darle a la respuesta a las distintas imágenes. Generalmente, cuanto más evitación hay, más rápido. Es decir, le aparece la imagen y la persona le da rápidamente al teclado para quitarlo. Con lo cual tenemos un parámetro del tiempo de respuesta que es muy útil para saber hasta qué punto el individuo le teme o tiene ansiedad o no ante todas esas situaciones. Yo dejo ahí la oferta, si alguien quiere hacer ese tipo de investigaciones, el material está listo para hacerlo. Bueno, pues esas serían las formas de evaluación. Si entramos en las formas de tratamiento, pues habría también bastantes, porque hay que ir mucho a las habilidades que tengan los alumnos. En principio hay que prepararlos también en la propia preparación del estudio y en las técnicas de estudio. Aunque no lo parezca, realmente si la persona no está bien preparada, no ha estudiado, no tiene las técnicas para resumir, para seleccionar lo que es más importante dentro del texto, para volver a poner las ideas pero con sus palabras, para ordenar en un texto las ideas principales de la secundaria o de las que son unas más que anécdotas. Y si no tiene todas esas habilidades, pues realmente lo va a tener bastante difícil en un examen que le pongan sobre esas habilidades, lógicamente. Entonces, tenemos que comenzar por enseñar técnicas y habilidades para el estudio. Y de hecho, como he dicho, cuando nosotros lo hemos hecho, bueno, y en el servicio de atención psicológica se siguen haciendo programas para ansiedad a los exámenes, la preparación de los exámenes y demás, se combina tanto las técnicas de estudio como el abordaje de la ansiedad, porque tienen que ir complementarias. Y en este caso, pues serían, pues eso, las técnicas de afrontamiento de los exámenes haciendo exámenes. Como en el resto de problemas de ansiedad, las técnicas que más éxito tienen y que realmente eliminan una fobia en 10 sesiones es la exposición. Es decir, enfrentarse al propio estímulo aversivo, estímulo ansiógeno. Cuanto más lo evitemos, cuanto más los quitemos de en medio, más va a aumentar. Y por mucho tiempo que dejemos pasar, la ansiedad no va a desaparecer. Si después de 10 años no hemos enfrentado a un examen, el nuevo examen que hagamos, porque ya ha pasado mucho tiempo, aparecerá la ansiedad tal como estaba hace 10 años. No desaparece con el tiempo. Desaparece cuando uno se expone una y otra vez al mismo estímulo. Y realmente con poco ensayo, muchas veces 8 o 10 ensayos se puede hacer. En este caso, también se complementa con la enseñanza de habilidades para resolver problemas. Resolver, sobre todo en aquellos que son exámenes de tipo escrito, o son exámenes de resolución de tipo matemático, o son exámenes a lo mejor ante un tribunal donde ponen preguntas y hay que entrenarle a cómo responder a preguntas. Y también, como decíamos, habilidades de organización de la escritura, que muchas veces tampoco tiene. Cómo organizar ya simplemente un folio y cómo poner la idea principal o secundaria o los ejemplos, o poner varias, luego la justificación y luego el ejemplo, etcétera. Entonces, ese tipo de habilidades normalmente no están recogidas en el currículum académico. Se supone que los alumnos deben aprender por sí solos a cómo escribir, redactar, etcétera. No, pues hay determinadas técnicas de escritura que le podemos enseñar y le pueden facilitar bastante el hecho de resolver no solo problemas, sino resolver pues cómo hacer pues un comentario de texto, porque aquí para entrar a la universidad es un comentario de texto, por ejemplo, o desarrollar por lo menos 2 o 3 folios enteros de un tema de historia. Y allí está el folio en blanco y hay que ponerse a escribir. Entonces, si no sabes cómo organizar toda la información que quieres dar, no tienes un guión y una forma de ir dando las ideas para luego convencer al final con tu conclusión en ese texto, pues lo tienes difícil para aprobar un examen de ese tipo. Entonces, son técnicas, habilidades que se pueden enseñar como cualquier otra. Como decía, sobre todo ya desde el punto de vista más psicológico, aparte de para tratar en concreto la ansiedad, pues una de las más clásicas es la llamada desensibilización sistemática, que consiste en la exposición, pero además hacerlo junto con relajación muscular, y también a veces respiración. Esta es de las más clásicas, pero lo que ocurre es que necesita bastante más sesiones, 4 o 5 sesiones
hasta aprenderse bien. Entonces, básicamente, en la desensibilización sistemática, pues tenemos al alumno sentado, se le pone una situación cómoda en un sillón que esté confortable, le enseñamos la relajación muscular, que es ir haciendo movimientos progresivos, primero de las manos, de los dedos, luego del brazo, luego del tronco, de los pies y luego por último a tensar y destensar los músculos de la cara, de la boca, etc. Entonces, requiere un aprendizaje un poco más largo. Entonces se le sienta en el sillón, ya ha aprendido esa relajación y mientras está relajado, ahora se le dan instrucciones que se imagine pues el examen. El examen como el profesor X al que odias, al que no puedes ver y que te tiene manía. Y venga, imagínate que estás delante de él y vas a hacerlo. Se va a poner muy nervioso, va a aparecer la tensión, va a aumentar la tasa cardíaca, entonces seguimos haciendo relajación. Y así un ensayo y otro ensayo y otro ensayo y después de pues unos días y unas sesiones, pues finalmente la ansiedad va disminuyendo. Con lo cual hace que luego ya ante el examen real lo tenga bastante más fácil. Sin embargo, una técnica que empleamos y que se ha visto bastante más rápida junto con la exposición es la respiración abdominal. No sé si la habréis utilizado en algún momento, no sé si en magisterio supongo que sí se enseñará la relajación. Esta es la mejor y la más rápida para afrontar ansiedad. En 5 minutos, este tipo de respiración es mejor que cualquier ansiolítico. Ni que te ponga debajo de la lengua, ni ningún tipo de fármaco es mejor que esto. Solo que hay que aprenderla y manejarla bastante bien. Básicamente la respiración es abdominal porque es completa un poco de todo el cuerpo. Y no solemos, aunque así deberíamos respirar, pero no es la forma natural en que respiremos la mayoría de las veces. Y cuando nos ponemos muy nerviosos, como decía antes, aumenta la tasa respiratoria, lo que hacemos es inhalar mucho por la nariz, rápidamente. Y como inhalamos mucho, no da tiempo a llegar bastante oxígeno al cerebro, con lo cual realmente no oxigenamos, no estamos tranquilos. Entonces, la respiración abdominal es precisamente inhalar aire, todo lo que se pueda, llenando el cuerpo y llenando también el abdomen, al completo. Como siempre damos un poco la instrucción, imagínate que eres un globo. Venga, estás metiendo aire solo por la nariz. La boca cerrada es solo por la nariz. Hinchas el globo y ahora lo mantienes unos segundos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y ahora lo sueltas como si fuera ir soltando el aire del globo, muy despacio, pero solo por la boca. Entonces, tenemos que oír el aire. Y así sabemos cuándo ha logrado expulsarlo. Hacemos este ejercicio una vez, otra vez, y al final eso se puede practicar en casa un montón de veces, por eso hemos dicho antes el autorregistro. Con ese ejercicio, haciendo ese ejercicio 5 minutos, nos encontramos perfectamente tranquilos. Entonces, eso es, no solo lo va a ensayar unos días antes, lo va a ensayar en las sesiones que hagamos tratamiento, sino en el propio examen. Es muy conveniente de sentarse al examen y antes de ponerse a leer el examen, mientras lo están repartiendo y demás, ponerse con las manos sobre la mesa, en plan relajación, y entonces empezar a respirar así. Respirar así, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, hasta que te dé el examen. Entonces vamos a entrar realmente muy tranquilos a la hora de afrontar ese examen. Eso se va a combinar, esa respiración, con la exposición. Es decir, en imaginación, como decíamos antes, de la desensibilización sistemática, es decir, que podemos entonces darle instrucciones de que se imagine tal asignatura o tal examen en tal sitio, como en la mesa, como en la clase, cómo están repartiendo los exámenes, cómo se pone el profesor al lado tuyo para entregártelo, cómo te está vigilando de delante de ti, etcétera. Entonces le damos todo eso al tiempo que está practicando esa respiración en imaginación. También hay bastantes experiencias y surte bastante efecto hacerlo con realidad virtual. Esto se ha visto sobre todo, es muy útil en aquellos exámenes que son orales, es decir, cuando te tienes que enfrentar a un tribunal de tesis, a un tribunal de TFM, etcétera, y entonces, lógicamente, ahí la ansiedad suele ser bastante más grave porque no es una experiencia común en la mayoría de los alumnos. Entonces, cuando te tienes un tribunal enfrente que te van a juzgar, etcétera, la ansiedad es bastante grande. Se ha visto, por ejemplo, que haciendo exposición ante realidad virtual,
Es decir, la misma respiración, la relajación que estábamos hablando antes, pero ahora la persona tiene las gafas puestas y lo que está viendo son allí un vídeo en 3D con 3 o 5 personas que le están mirando. No dicen nada, pero le están mirando. Y entonces tiene que hacer su exposición y hablar delante de esa situación de realidad virtual. Eso se ha hecho lo mismo para la ansiedad del orador, la ansiedad a hablar en público. Y entonces, en vez de tener un tribunal, en la gafa de realidad virtual, lo que estás viendo es un patio entero de butacas con gente que te está viendo y está esperando lo que les vaya a decir. O como decíamos, situaciones simuladas a través de, pues con varios compañeros, cuando se hace la terapia en grupo, pues varios actúan de espectadores y otro es el que tiene que hablar o soltar allí su examen, etcétera. Entonces, con ese tipo de situaciones de exposición en varias sesiones, como digo, no hace falta más de 10 sesiones en la mayoría de los casos para que la ansiedad ante exámenes disminuya muchísimo. Lógicamente, cualquiera sea de sensibilización, respiración, exposición, tiene que terminar siempre con exposición real. Es la prueba, digamos, clave. Si no hay luego la exposición real ante los exámenes, no es difícil saber qué ha ocurrido, o si realmente lo ha superado la persona. Lo que nunca se debe hacer, como decíamos antes, es meterse al examen y ahora salirse, o dar excusa y escapar de la situación. Bien, habría otras formas de tratamiento ya un poco más alternativas, pero que también pueden ayudar, porque en muchas ocasiones depende del tipo de profesor, de las lecturas, de los gustos filosóficos que pueda tener, o también de los alumnos, pues a veces el conocido como mindfulness, de atención plena, pues también se ha mostrado útil. Eso seguro que habéis oído porque está muy de moda mindfulness para todo, mindfulness hasta para cocinar. Entonces, es una forma de relajación también que básicamente inicia con lo que hemos dicho de la respiración, con lo cual ya he ganado casi todo el terreno, pero luego va focalizando la atención sobre el cuerpo, distintas zonas del cuerpo, de manera que la atención se focalice hacia los temas que quiere y no deja el pensamiento vagar y rumiar, etcétera, sobre todo todos esos pensamientos negativos, rumiativos, catastrofistas que habíamos dicho. También terapias de aceptación y distanciamiento respecto a los pensamientos también se están utilizando, es decir, el hecho de aceptar la ansiedad, tener ansiedad pero vivirla como tal y dejarla pasar, no quitarla de en medio, que es el gran problema, o aquellos que también les resulta útil. El yoga es una técnica de relajación también muy antigua, desde hace miles de años, pero que realmente consiste en el manejo del propio cuerpo con una serie de movimientos y de la respiración. Y ahí es donde está la clave del efecto de relajación que consigue el yoga. Con lo cual, a aquellos alumnos o profesores que les guste, pues es una forma también de relajar y atajar este problema en los alumnos. Como decíamos, el propio ejercicio físico y hacer ejercicio físico complementario a estudiar, es decir, como lo de mens sana in corpore sano, sigue siendo totalmente actual, y el ejercicio físico, en todos aquellos que lo hacen, mejora también el rendimiento académico. O tareas de mentalización y focalización, de aprender a focalizarse y concentrarse en determinados temas durante una serie de minutos y luego se van ampliando los minutos de manera que consigamos aumentar nuestra concentración. Intentar controlar los pensamientos anticipatorios. Como decíamos, los pensamientos anticipatorios no son convenientes, es decir, nos van a aumentar aún más la gravedad del problema, con lo cual cuando ocurren hay que dejarlos pasar y concentrarse en otra tarea, en otras cosas, y no estar rumiando y focalizándose continuamente en lo mal que lo voy a hacer o cómo está ocurriendo o lo nervioso que me estoy poniendo, porque eso sí que lo va a aumentar muchísimo. Bueno, pues entonces voy a dar una serie de recomendaciones también para profe y para los alumnos, y bueno, aunque a los alumnos a lo mejor algunos no estén aquí ahora, pero sí les podéis trasladar cuando dé recomendaciones para los próximos exámenes algunas de esas recomendaciones. Pues para los profesores a lo largo del curso enseñar técnicas de estudio, que no es algo común. Normalmente estamos metidos siempre dentro de nuestra asignatura, de lo que queremos enseñar y del contenido, sea de matemáticas, de educación física o de historia o de psicología en mi caso, y vamos siempre al contenido, pero no enseñamos técnicas de estudio, y con lo cual realmente es fundamental, y sobre todo en el bachillerato, haber aprendido bien cómo estudiar, cómo a partir de un tema resumir, subrayar,
sacar las ideas fundamentales, hacer tu propio esquema a partir de lo que has leído, e intentar volver a recordar lo que has leído, etc. Es decir, técnicas de estudio y de situación de estudio que ayudan muchísimo y facilitan mucho, porque el gran problema que suelen tener muchos alumnos cuando entran a la universidad, al menos lo que yo conozco aquí en España, es que hay un gran salto desde el del bachillerato a la universidad. En el sentido de que en la escuela e incluso el bachillerato tienen muy pocos profesores, o incluso nada más que uno o dos, que dan varias asignaturas, con lo cual casi es una tutorización. Y tiene un profesor que le está haciendo casi todas las semanas algún ejercicio. Digamos que es un sistema bastante directivo hasta el bachillerato. Y entonces el alumno, quiera o no, tiene que hacer un montón de exámenes, un montón de ejercicios, tiene que tener una serie de temas para cada semana, con lo cual está bastante controlado. Si no lo hace, va a ir suspendiendo y al final del curso lo ha suspendido todo, pero está bastante controlado por parte del profesorado. Pero cuando llega a la universidad, no. Cuando llegamos a la universidad, la mayoría de las carreras son cientos. O sea, nosotros tenemos en psicología 250 en un curso. Claro, si hay 250 alumnos, el profesor no tiene una tutorización directa con ninguno, muy poco, y menos los que acuden a tutorías, que eso también son muy pocos. ¿Qué ocurre? Que de repente el alumno se queda suelto, se le han quitado todas las ruedecitas de la bicicleta, ahora ya te la apañe. Y ahí tienes una asignatura, aquí tienes unas clases, si quieres vienes, si no, no vienes y no pasa nada si no acude. Aquí tienes los temas, aquí tienes los apuntes, aquí tienes los libros, aquí tienes los artículos. Este es el ejercicio que tienes que hacer y este es el examen que tienes que hacer dentro de 3 meses. El alumno que ha estado y no ha aprendido esas técnicas de estudio desde antes y desde el bachillerato, llega a la universidad y el primer año se da el batacazo, porque está completamente libre y no ha adquirido esas habilidades de autocontrol, esas habilidades de estudio. Y ese es el gran problema. Realmente la universidad debería haber en el primer año bastante dedicado a las técnicas de estudio, al asesoramiento sobre cómo enfocar la educación, bueno, el aprendizaje en la universidad, porque de repente el alumno es libre para hacer lo que quiera. Y si no tienes habilidades, pues hay un fracaso bastante grande en el primer curso, porque no se adapta. Cuando ya se adapta es cuando ya está en tercero o en cuarto para terminar. Otra recomendación importante es que cuando se critica o se corrige un examen, un ejercicio, lo que sea, separar las críticas a la tarea de la del individuo. Es decir, una recomendación siempre es no criticar verbalmente al alumno o alumna, no a la persona, sino a la tarea. Este trabajo en sí, este trabajo está muy mal, mira, está muy mal redactado aquí, está muy mal, mira, ha hecho Cocho falta de ortografía y aquí, es este trabajo el que está mal. Parece una cosa que no es importante, pero sí es importante a largo plazo para los alumnos, porque lo que estás criticando es la tarea, y la tarea se puede mejorar la próxima vez, y se puede aprender y se puede mejorar. Si criticas a la persona, ya lo estás hundiendo, estás castigando y ya lo va a tener bastante más difícil. Es decir, una situación, por ejemplo, de ansiedad ante los exámenes, aquellos que son públicos, que son hablados, que tienen que hablar y exponer, etcétera, o ante un tribunal, ha comenzado por clases en la ESO o en el instituto, en que han salido a la pizarra y el profesor lo ha dejado en ridículo. ¿Pero qué idiotez estás diciendo? Anda, siéntate, punto. Aunque sea nada más que esa frase, está hundiendo al individuo. Lo que tienes que criticar es el tema que ha hecho, el tema es muy flojo. Lo que acabas de decir es una perogrullada. Eso, tendrías que haber leído más. Vuelve a repasarlo y me lo presento la semana que viene. Pero no tratar de inútil o nefasto al individuo. Otra cuestión a veces que se utiliza mucho en la educación es la competitividad. El hecho de comparar con otros, mira este que bien lo ha hecho, etcétera, nadie es mejor ni peor. En todo caso tiene un mejor rendimiento, un peor rendimiento académico, o tiene más habilidades de estudio o menos, o tiene un contexto económico que les mejora, o no. Entonces, el hecho de estar compitiendo o echar el profesor a competir entre unas personas y otras, unos alumnos y otros,
y estar comparándolos realmente perjudica bastante. Lógicamente, en ese caso, muchas veces no es tanto de los profesores, sino de los padres, que son los primeros que están intentando ahí pinchar y estar continuamente midiendo el rendimiento de sus alumnos por las notas académicas, no por lo que han aprendido al final. Entonces, es importante una recomendación el no fomentar esa competitividad. Sería importante también reforzar, en contrario, reforzar o alabar, más comúnmente, la superación personal. No tanto el llegar a tener un 9 o un 10, sino el hecho de que antes tenía un 5 y ahora has conseguido un 6, o ahora has conseguido un 7. Estás, digamos, superando tu propia marca, estás batiendo tu récord. Y eso es lo importante a resaltar siempre en el alumno. Es decir, bueno, has tenido un 4, pero vamos, comparativamente con la semana pasada que hiciste, que era un 1, ya has mejorado bastante. Todavía te queda un poco más por hacer, pero has mejorado. Entonces lo que hay que recalcar y hay que reforzar es precisamente no la competencia frente a otro, sino la competencia frente a uno mismo. El hecho de que realmente se pueda ir mejorando. Como decíamos, reforzar también la habilidad de los repertorios necesarios para hacer la prueba. Es decir, no poner tanto el objetivo en la nota final, sino en los repertorios que se necesitan para hacerla. Y ahí sí pueden ayudar mucho los profesores, porque los profesores ya sabemos cómo es el examen, sobre todo cuando es, por ejemplo, el de selectividad o un examen que se vaya a poner general, o cómo es un examen para una tesis o un TFM, sabemos cómo va a ser. Entonces, antes de que el alumno se encuentre de repente con sorpresa, ¿esto qué es? ¿Qué me van a preguntar allí? Si lo entrenamos, si le enseñamos, mira, va a ocurrir así, te van a dar el papel así, tú tienes que hacer esto, tienes tanto tiempo para hacerlo, y te puedes llevar el bolígrafo y el lápiz y el borrador, te puedes llevar la calculadora, te puedes, va así, rellena los temas de esta manera y esta forma, es decir, le entrenamos las habilidades necesarias para hacer el examen, lo va a tener bastante más fácil. Lo mismo, cuando tiene que hacer, como digo, un examen verbal, y si le ensayamos, te va a encontrar allí a 3 profesores con cara muy dura y te van a poner a preguntar, que te van a mirar extrañado, te van a mirar como que estás diciendo tonterías. Tú tienes que estar 15 minutos para que estar hablando y lo vas a desarrollar de esta manera, de esta manera. Luego, a continuación, te van a hacer preguntas que pueden ser de este tipo, de este tipo y de este tipo. Y luego, después de eso, ensayar las preguntas, ensayar cómo lo va a exponer, etc. Entonces, eso sí es tarea o una labor del profesor que sí puede hacer antes de hacer el propio examen, antes de que el alumno se enfrente a esa prueba. Como decíamos, recomendar algunas de las cosas que benefician o que perjudican en las siguientes recomendaciones, que estas ya serían recomendaciones para los estudiantes. Pues habría una serie de recomendaciones antes del examen. Desde luego estudiar, estudiar y estudiar. Si no hay nada peor o más ansioso que llevar un examen, como nosotros decimos aquí, llevar con los alfileres, llevar así con pinzas. Entonces, si lo llevas con pinzas, estás seguro que te va a poner nervioso fatal. Y en muchas ocasiones ocurre eso. Más vale dedicar más tiempo a estudiar antes los días antes, que no de repente luego allí jugárselo todo. Entonces, lo fundamental es eso. Pero la cuestión, como decía antes, es importante simular situaciones de exámenes. Nos puede parecer algo a nosotros que no es importante, pero sí es fundamental para estar ya preparado y para que las respuestas de ansiedad, como decíamos, que es exposición, exposición y exposición, sean menores cuando ocurre. Entonces, si hacemos situaciones de examen donde se parezca al examen que va a hacer esa persona, se pongan los alumnos de la misma manera, o se le haga, por ejemplo, porque eso pone muy nervioso a los alumnos, tiene que estar todo fuera del aula y ahora se le va llamando por su nombre, o por el DNI, y tienen que ir entrando, y tú te pones aquí, tú te pones aquí, tú te pones aquí. Es decir, que hay un proceso de preparación hasta el examen que pone muy nervioso. Entonces, si eso no lo han hecho nunca y van por primera vez a hacer esto, pues lógicamente se van a poner bastante nerviosos. En cambio, si nosotros le hemos preparado y hemos hecho simulación de ese tipo, lo van a tener bastante más fácil. Como decíamos, la realización de exámenes tal como serán. Y en este caso influye mucho el haber hecho exámenes previos. Ese es un truco que los alumnos se conocen de sobra, pero no tanto para prepararse para los exámenes o para la ansiedad, sino para prepararse las preguntas que ese profesor siempre pone. No. Como decíamos, entrenar la relajación y respiración, y hacerla siempre y en todo momento. Y sobre todo hacer esa relajación en las situaciones
tal como van a ocurrir los exámenes, ¿eh? De manera que si es escrito, se haga escrito, si es tipo test, se haga tipo test, etcétera, ¿eh? Y como decíamos, intentar cambiar los pensamientos negativos o anticipatorios por otros más positivos, por otros neutrales, o concentrarse en la atención, si hacemos lo de mindfulness, etcétera, en la atención plena, en el momento, en vez de estar pendiente de los pensamientos negativos. Es importante, que también los alumnos no le dan ninguna importancia, pero sí que sí es fundamental, porque se ve luego en los resultados, y eso hay bastante datos al respecto, en la preparación física antes del examen. Es mejor ir bien dormido y muy descansado. A eso hay que repetírselo a los alumnos 100 veces. Lo peor que hay para un examen, te lo puedes saber muy bien, pero como vayas sin dormir, porque la noche anterior generalmente se ha dado el atracón estudiando hasta el último momento, va fatal. Es decir, luego se cometen muchísimos errores, porque de hecho luego los alumnos cuando repasan o van a revisión de exámenes y demás, y dicen, pero si yo, ¿cómo he podido yo poner esto? ¿Cómo he podido yo poner la X en esta alternativa? Si eso es imposible, si lo sé que no es. Pero como iba sin dormir, en situaciones físicas que no eran más adecuadas, pues realmente no sabía a veces ni lo que ponía. Y eso ocurre. Entonces las condiciones físicas son importantes. En este caso, comer ligero también, depende de la hora a la que sea el examen, pero aquí en España muchas veces tened en cuenta que estamos, por ejemplo, ya en junio, que ya está, aquí ahora mismo ya hay 36 grados, y cuando estemos en julio casi 40, hacer un examen a 40 grados a las 3 de la tarde, pues os podéis imaginar que si además has comido fuerte. Entonces, los alumnos no le dan importancia a este tipo de cosas, pero sí es importante una comida ligera, estar muy bien hidratado, haber bebido siempre agua antes. Ahora aquí ya en los exámenes también se permite llevar una botellita de agua al examen y estar muy hidratado, y desde luego ir al lavabo antes de entrar al examen, que realmente es una fuente de angustia muchas veces en los alumnos. Entonces, esto de la hidratación muchas veces no, lo mismo, no se tienen en cuenta, pero el momento en que el individuo está deshidratado, le falta agua en 2 horas, inmediatamente aumenta la ansiedad. El cuerpo está buscando agua de inmediato, y el cuerpo desde luego no sabe de exámenes, el cuerpo sabe de agua. Entonces, si el cuerpo no está hidratado, no estamos en condiciones físicas y psicológicas como para afrontar un examen. En este caso, yo suelo recomendar esto también, es tomar azúcar o chocolate media hora antes. Es una fuente de glucosa rápido que sube al cerebro muy rápido, es de consumo rápido. No se trata de estar tomando chocolate siempre para estudiar, pero el día del examen, el momento del examen, si se toma chocolate media hora antes, tendremos el cerebro en plenas facultades, a pleno rendimiento. Es echarle gasolina súper, un momento antes. En cambio, el café o el té, que generalmente ayuda más bien para estudiar, para mantener un poco el tipo, en el hecho del examen puede perjudicar bastante, porque son ansiógenos. El café, el té, el tabaco, todo eso antes del examen aumentan más la ansiedad. Fijaros una característica que mucha gente dice, y los estudiantes también, que el tabaco, no, es que yo fumo y me relaja. Es falso. Fumar te relaja, pero lo que indica es que ya tienes síndrome de abstinencia. Eso tenedlo por seguro, los que fumáis o cuando lo oigáis a alguien. Es decir, el tabaco nunca relaja, el tabaco es un activante y por eso la gente lo toma, porque te activa. Igual que te tomas el café porque te activa. ¿Qué ocurre? Que cuando dejas de tomar café, te duele la cabeza o estar que no puedes levantar tu cuerpo. Te tomas el café y el café me espabila. Pues exactamente igual la nicotina. Cuando la persona dice, yo es que fumo y ya me siento tranquilo, es porque realmente la intranquilidad, esa ansiedad, es el síndrome de abstinencia, porque le faltaba nicotina ya, de un par de horas o 3 horas, en aquellos que son fumadores. Tened en cuenta este tipo de recomendaciones porque mucha gente no las considera, o muchas veces lo psicológico, dice, parece que está ahí apartado, no, pero lo psicológico es todo un uno, y estamos compuestos de moléculas y de biología, con lo cual nuestro cuerpo, si queremos superar una prueba determinada, tiene que estar en condiciones. Yo siempre lo que le digo es, bueno, cuando hemos hecho grupos de este tipo, son siempre los ejemplos de los deportistas. Los deportistas no solo se entrenan muchísimo a tope y muchísimas horas, el estudio, sino que además hacen ensayos en la pista donde se van a tener la competición. Y no solo eso, sino que tienen condiciones especiales de alimentación, de sueño, etcétera, para el día de la competición. Porque si no,
realmente no van a superar su marca olímpica, eso es seguro. Entonces hay que considerar las condiciones físicas en este caso. Revisar todo el material para el examen, que eso también es otra fuente de estrés muchas veces. Llevar preparados los documentos, el agua, el papel para el examen, el bolígrafo, etcétera. Y más de uno se pone nervioso en el momento en que se ha llevado un bolígrafo y se le había acabado la tinta. Son detalles, pero que ayudan a pasar toda esa situación. Por ejemplo, algo que hacen muchísimos estudiantes y que es perjudicial es comentar, minutos antes de entrar del examen, comentar qué va a ocurrir. Van a poner esto, va a poner ese tema, yo me he estudiado este tema, no, este no va a caer. Eso es lo peor que hay, ¿no? Entonces, se recomienda no estar comentando antes del examen, ni tampoco estar repasando los últimos minutos, porque realmente no se queda. Lo único que añade es a veces más confusión y realmente mayor ansiedad por, uy, esto no lo he visto, este tema no lo he visto, etcétera. Y como decíamos, entrar ya desde el examen y en el pupitre o en la mesa, antes del examen, de que se entreguen las hojas y demás, estar practicando la respiración que decíamos. Eso se puede practicar una vez aprendido y se puede practicar y en 5 minutos realmente estaríamos muy relajados. Durante el examen ya, centrarse y centrarse solo en el examen. Respirar mientras reparten el examen, como decíamos, centrarse en el examen y no mirar qué hacen otros. Estar focalizados en la hoja, en lo que estamos haciendo, y no estar mirando quién hay a los lados, dónde ha caído este compañero, dónde está el otro, si este se sienta, si este habla, porque todas esas fuentes de estímulos van a aumentar la ansiedad. Y a la hora de contestar las preguntas, en función del tipo que sea, tener ya preparada y haber aprendido una estrategia de contestación de las preguntas. Y no sé si esto lo conoceréis o lo habrán dado, pero hay determinadas estrategias ya de cómo responder a preguntas de tipo test y muchas vienen de errores de los propios profesores, de cómo hacemos las preguntas. Por ejemplo, algunas recomendaciones que les podéis dar. Si el examen va a ser de tipo test, rellenarlo primero con lápiz y luego confirmarlo con bolígrafo. Los alumnos suelen rellenar la primera y luego tienen que estar tachando con el Tipex. Todo ese tipo de estimulación extra, cualquier cosa que se le añade, siempre va a ser fuente de estrés. Entonces, rellenarlo primero en lápiz. Primero responder las preguntas fáciles y luego ya las dudosas. Leer por completo todas las alternativas. Algo que suelen hacer muchos alumnos es comenzar a leer y pasan de renglón rápido. No lo leen todas las palabras y al no leer todas las alternativas es cuando se equivocan. Leer todas las alternativas despacio. Por ejemplo, un truco son las alternativas más largas. Y si no fijaros los exámenes que habéis hecho, si habéis hecho de tipo test, generalmente el profesor cuando pone una alternativa un poco más larga o más académica o más exacta, esa es la pregunta correcta. Es una pista para los alumnos. O a veces las alternativas con doble negación, que no se deberían hacer, como profesores no deberían hacer ese tipo de preguntas, no es verdad que esto es cierto, es decir, las dobles negativas confunden mucho más y son alternativas para pillar, no son para ver el conocimiento de los alumnos. O las alternativas con todas son verdaderas o todas las anteriores son correctas, esas no se deberían hacer tampoco. Y entonces ese tipo de cosas el alumno ya lo tiene que mirar un poco con lupas y dejarlas para el final. Y atender sobre todo en aquellas alternativas donde haya nombres y fechas. Y la única diferencia es la fecha en las frases. No deberían hacerse ese tipo de preguntas, pero si ocurren hay que prestarle atención. Y como decíamos, un repaso final y calcular también la nota, incluso con descuentos, que siempre descuentan las negativas, todo eso. Entonces, todas estas habilidades se las podemos enseñar y si lo tienen en cuenta los alumnos, probablemente hagan mejor las preguntas de tipo test. En el caso del desarrollo, también leer las preguntas y entender primero. Contestar primero también las preguntas que sean más fáciles y luego tener una estrategia de desarrollo de ese tema que va a desarrollar. Es decir, que puede ser tu tema, el tema de la tesis, las pruebas de que prueban esa tesis, ejemplos de esa tesis y la conclusión. Es decir, que si le preguntan a los Reyes Católicos, pues
enmarcarlo en su tema histórico, que fue la Reina Católica y que fue Fernando. Y cuál fue las cosas que hicieron, 1, 2, 3, 4, a manera de ejemplo, y cuál es la conclusión de esa época histórica de los Reyes Católicos. Es decir, tener un esquema de qué hacer, ¿eh? Si no, comienza a escribir y al final aparece una redacción desordenada que no sirve para mucho. Escribir con buena letra, con presentación y limpieza, ¿eh? Parece que no, pero supongo que como profesores habréis tenido muchísima experiencia y además hay datos experimentales al concreto. Cuando cuando el profesor corrige un examen escrito de desarrollo, aunque sean 2 folios, los primeros 2, 3, 4, 5 exámenes los califica bastante bien, ¿eh? Pero conforme van avanzando, y la letra sobre todo está peor, y cuando lleva 20 exámenes, y ya si lleva 40 exámenes, el pobre que le toque el 40 tiene casi seguro que suspende. Eso se ha comprobado ya, es decir, la propia fatiga de quien va leyendo y de la corrección repetida de la misma tarea. Y al final, entonces, los alumnos que por casualidad les toque la corrección al final, van a tener peor nota. Y ya si además hacen muchos tachones, escriben con una letra que no se entiende muy bien, ya nada más que de principio ya hay un prejuicio a priori y seguro van a tener peor nota. Con lo cual hay que recomendar a los alumnos que hagan muy bien la escritura, etcétera, y revisar también el contenido de errores, ortografías, tilde antes de entregarlo. Son algunas de las cosas que los alumnos han de tener en cuenta al hacer. Cuando se trata uno ya de tipo de ejecución, es decir, que ya hay problemas matemáticas o hacer algún tipo de dibujo técnico, cosas similares, sería algo también leer bien las preguntas y entender el tema y las variables que están pidiendo en ese problema. Primero entenderlo. Planificar entonces las acciones de qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer segundo, qué vamos a hacer tercero. Realizar los cálculos en otro papel si es posible, hacerlo digamos como en sucio y luego pasarlo al examen tal cual. El justificar por escrito los cálculos, no solo ponerlos cuáles son, sino por qué se ha hecho, eso ayuda mucho en la corrección y da más notas generalmente en los exámenes. Y revisar los cálculos con calculadoras si es que lo permite en el examen, ya depende. Y desde luego revisar antes de entregar, siempre revisar antes de entregar. Cómo se han hecho los problemas, la escritura, las fórmulas, decimales, los acentos, etcétera. Darle un repaso mirando más que ese tipo de situaciones. A veces son detalles, pero los alumnos no tienen en cuenta, ya no solo porque si tiene una mala letra va a tener peor nota, sino que si además te encuentras al corregirlo 2 faltas de ortografía y 14 tildes que no se han puesto, desde luego la nota le va a bajar bastante más. Entonces, ese tipo de cosas, si los alumnos lo conocen y lo hacen conscientemente, harán muchísimo mejor los exámenes y desde luego menor la ansiedad. Y por último ya, y después del examen, pues también intentar no comentar con los compañeros detrás del examen. Algo que no suelen hacer. Todos salen corriendo a decir, tú qué has puesto, tú qué has puesto. Y eso a veces produce más confusión porque las preguntas de los otros a veces pueden haber diferido, pero además se pueden haber equivocado. Entonces lo mejor es irse rápido del examen, no te va a poner más nervioso porque eso te va a empeorar al siguiente, sino irse a la casa y entonces comprobar en la casa, a partir de los apuntes, de los libros, cómo ha ido respondiendo. Además que la memoria va a estar más fresca y te va a responder y te va a acordar de lo que has respondido tú. Si te has dedicado ahí durante media hora a estar con los compañeros mientras se toma una cerveza, respondiendo qué has dicho tú, qué has contestado a esta, qué has contestado a la otra, al final el recuerdo no es el tuyo. Al final lo que recuerda es que las preguntas de algún otro y lo que pusieron otros, y entonces ya no sabes con seguridad las respuestas. Y hay que considerar que muchas de esas preguntas van a caer luego en el siguiente examen de septiembre o en el de diciembre. Entonces lo mejor es ponerse cuanto antes y antes de que caiga el recuerdo a repasar todas esas preguntas que te han caído. Y desde luego tomarse un respiro, un descanso, un premio, nosotros decimos un reforzador por el trabajo, simplemente, esté bien hecho o no bien hecho. Pero la cuestión es, me he enfrentado al examen, lo he hecho, ya veremos qué nota, pero he tenido ansiedad y la he superado, y cada vez me he sentido mejor y al final casi no notaba nada. Pues el siguiente examen la ansiedad va a ser menor y al siguiente menor. Entonces, tomarse eso, un respiro, un descanso, una cerveza, irse al cine, comprarse un helado, lo que sea. O como esto, irse a la playa.
Y en suma, en general, felicitarse entonces por haber superado la situación, por haber conseguido superar a pesar de que había ansiedad, ¿eh? El haber estado tranquilo y el haber dado siempre lo máximo de uno mismo, ¿eh? Y eso, pues entonces ya como viene ahora el verano, pues a la playa todo después del examen. Bueno, no sé, no habéis hecho ninguna pregunta, me habéis dejado aquí todo. Si hay alguna pregunta ahora, voy a dejar de compartir entonces. Ya me veis solo a mí, ¿no? Bueno, pues no sé, ¿qué preguntas hay? ¿O ha estado todo muy claro? Algunas de estas cosas seguro que lo sabíais, pero bueno, si yo con que 3 truquillos les sirvan a algunos alumnos, pues ya puede estar por satisfecho. Y como digo, de todas formas tenéis cómo enfocar la evaluación y el tratamiento de ansiedad ante los exámenes, que ahora tengáis alumnos delante. O sea, que si en algún momento queréis hacer algún programa de tratamiento, etcétera, pues esas son las herramientas disponibles y lo que se puede hacer. Bien, creo que no hay preguntas. Una pregunta. Agradecemos enormemente y en todo lo que vale, Luis, tu presentación, tus excelentes consejos, tu participación en esta jornada que ha sido tan generosa de tu parte. Antes de finalizar, vamos a escuchar las palabras de la rectora Paulina González Muñoz, que quiere también dirigirse a nosotros. Muchas gracias, Nelly, por darme la palabra. Bueno, primero agradecer al doctor Luis Valero. La verdad es que yo creo que no hay pregunta, doctor, no porque no existan inquietudes. Yo creo que tiene que ver con que hay que procesarlas y probablemente van a empezar a surgir en el camino. Nos ha entregado muchos consejos y muchos elementos que fíjese que yo le voy a decir desde mi perspectiva personal, me ha servido incluso como mamá, como el tema de las comparaciones entre los estudiantes que uno lo hace con los hijos, o del enfrentamiento de la ansiedad con cosas que a veces no son exámenes. Yo le voy a confesar que cuando leía lo que usted planteaba y lo escuchaba, creo que me he enfrentado a situaciones así sin tener que dar exámenes, y la verdad es que creo que uno de sus consejos, esto de enfrentar de inmediato la fuente de estrés, me parece que es una tremenda enseñanza. Y lo que les sugiero a todos, desde luego, es la de la respiración, ¿eh? Es decir, practicar la respiración sistemáticamente. O sea, es que cuando lo has hecho y has dedicado 5 minutos a hacer nada más que eso, es que no necesitas ansiolítico. Sí. Sí, así es que muchísimas gracias por esta tremenda oportunidad que seguramente va a generar mucha información valiosísima para nuestros profesores. Agradecer también a la doctora Maritza Palma como directora del Magíster en Educación, a la profesora Nelly Lagos, que han permitido a nuestra profesora y profesional del colegio Rosita en el marco de su tesis, la posibilidad de entregar este espacio para nuestros profesores, así que muy agradecida de poder contar con ustedes, y este espacio va a estar siempre abierto, sobre todo con charlas de tan alto nivel como la que tuvimos la posibilidad de escuchar hoy día de parte de don Luis Valero. Así que muchísimas gracias, felicitaciones, éxito por lo que están haciendo, y seguimos aquí dispuestos a colaborar y recibir lo que ustedes consideren que sea aporte para nuestro colegio. Así que muchísimas gracias. A usted, Paulina, junto con esta gratitud que nos enuncia Paulina, hay en el chat también muchas señales o muchos agradecimientos por la excelente charla, porque ha sido muy clara, porque ha sido muy completa, ha sido muy amena. Así que nos quedamos con eso. Gracias a todos y a todas por estar aquí, por participar, y nos estaremos viendo en alguna otra ocasión. Yo muy agradecido también, ha pasado un buen rato. Ya digo que ya no estoy tanto en este tema, sino más bien en la de la psicoterapia con adultos y tal, pero que estoy disponible para, yo qué sé, cualquier tipo de, como decía, de prueba o de cuestionario o de bibliografía, yo qué sé, lo que queráis en cualquier momento, yo estoy siempre disponible, me encontráis fácilmente, aparte de que es lvalero@uma.es, al correo electrónico yo lo estoy mirando siempre, continuamente, todos los días, vamos, lo tengo ahí abierto siempre, y estoy disponible siempre en la universidad para ayudar a quien sea, y si a los estudiantes, pues mejor todavía. Adiós. Adiós. Muchas gracias.